Bienvenidos a nuestro segmento La Clave. Como de costumbre, en este segmento nos concentramos en un tema. En esta oportunidad hablaremos de los que se han metido con Venezuela y cuál ha sido su destino. El primero, nada más y nada menos que el señor Boris Johnson. Desconoció el gobierno venezolano, promovió e impulsó sanciones y aparte fue cómplice del intento de robo de las reservas de oro venezolano en el Banco de Inglaterra. ¿Cómo le fue? Hace apenas unos días tuvo que renunciar a ser primer ministro y ya ni en su partido lo quieren, ni su propia gente, dejando imágenes poco memorables. En resumen, se secó. Claramente ahora la voluntad del Partido Conservador de que haber un nuevo líder en ese partido y por lo tanto un nuevo primer ministro y el proceso de elegir ese nuevo líder debería comenzar ahora. Y si a Johnson le decían el Trump de Inglaterra, al segundo personaje de esta lista le decían el Trump latinoamericano. Y no es otro que Jair Bolsonaro, actualmente con causas judiciales por atacar a la autoridad electoral. Como buen representante de la derecha, solo reconoce los resultados si gana. Además, acusado de casos de corrupción y con un manejo nefasto de la pandemia. Ha reivindicado la cruenta dictadura militar, la popularidad, por supuesto, por el piso, el triunfo de Lula inminente. En fin, se secó. La violencia política en Brasil se agudiza mientras se recorta la brecha para las elecciones presidenciales de octubre. En menos de 2 meses, los simpatizantes del candidato Luis Ignacio Lula da Silva, favorito en las encuestas, han recibido 2 atentados, sin contar el asesinato de Marcelo Arruda, miembro del Partido de los Trabajadores en el estado de Paraná. Duque, el máximo exponente del vasallaje gringo de salida, repudiado y con historial nefasto también, con un ridículo histórico en la ONU, nula contención de la violencia en su país, escándalos por narcotráfico de su vicepresidenta y uno de sus embajadores. Sud, presidente en Colombia y lacayo gringo, ¿cómo le fue? Seco, seco. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Iván Duque, pero da penita el tipo. Yo no sé, se podría titular el rey de los falsos positivos, Iván Duque en la ONU, y podría ser un documental. En Netflix también. ¿Qué decir de Kuczynski y Vizcarra en Perú? Quisieron que Lima fuera el epicentro para destruir y destituir al gobierno venezolano y terminaron destituidos los dos por corrupción. Y otro de los enérgicos, Piñera, totalmente derrotado en Chile. Los 3, adivinen, secos. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. El Congreso peruano aprobó este lunes la llamada moción de vacancia por 105 votos a favor y 19 en contra. Han votado a favor 105 congresistas. Los congresistas declaran la incapacidad moral permanente de Vizcarra por haber cometido presuntamente actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua. El presidente del Congreso, Manuel Merino, del partido de centro-derecha Acción Popular, le sustituirá este mismo martes en la presidencia. Cortizo en Panamá actualmente enfrentando protestas y en Ecuador el gobierno de Lazo se ha tambaleado también. Ambos han atacado a Venezuela y parece que llevarán el mismo destino que los anteriores. Y el director de la orquesta, Trump, perdió la presidencia de los Estados Unidos y ahora es acusado por el asalto. La lista es muy larga y el destino fue el mismo. Los que han atacado la patria Bolívar se han secado. ¿Cuál era el objetivo? La asfixia económica y el aislamiento internacional y financiero. Sobre lo primero, ha dicho el presidente Maduro que las sanciones nos hizo replantearnos el renacimiento de la economía real y diversificada y nos llevó al campo a producir y a exportar. Y sobre el aislamiento, bueno, el doctor Jorge Rodríguez, que haya sido electo vicepresidente de la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, Grupo América Latina, movimiento de 120 países miembros y 15 observadores. ¿Aislado? No. Todo proceso que conduzca a una victoria de la palabra entre los pueblos termina siendo una victoria de la humanidad. En contraste con aquellos que apostaron al aislamiento de Venezuela,
al bloqueo de su frontera, de su economía, de su vida, de aquellos que celebraban cada vez que algún país decidía robar recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela, aquellos que vieron en la pandemia por COVID no una pavorosa amenaza contra la humanidad y contra la población del planeta entero, sino como una oportunidad para lograr sus fines bastardos. Toda victoria de la paz termina siendo también una victoria del futuro de los pueblos. Es verdad que si hay un foro que caracteriza a esa idea que ha perseguido a la humanidad por décadas, de un mundo multipolar, sin hegemones, de cooperación, de complementariedad, es ese movimiento de países no alineados. Aquellos que persisten en los bloqueos, en la búsqueda de un aislamiento estéril que no les ha llevado a nada, tendremos que mostrarles cómo realmente funcionan, trabajan los movimientos que buscan la confluencia, la hermandad, la complementariedad entre los pueblos. Aquellos que nos han atacado desde organismos parlamentarios, bajo las órdenes de, al menos sus juntas directivas, bajo las órdenes del hegemón del norte, pues les tendemos la mano y les decimos que un movimiento parlamentario de países es para la inclusión, es para el crecimiento y es para apuntar a un futuro de paz y un futuro donde el acento, como dijo el gran poeta chileno Vicente Huidobro, el acento esté puesto en nuestros hombres y en nuestras mujeres. Esta fue la clave. Un consejo: no se meta con Venezuela, no se meta con la patria de Bolívar. Esta tierra es sagrada. Ya regresamos.